Bueno, amados hermanos, vamos a orar y vamos a poner el tiempo de la predicación en la palabra del Señor. Gracias a Dios por los muchachos, por la alabanza. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mi Dios, qué bendición estar en tu casa en este día, Señor. Venir a alabarte, venir a bendecirte, venir a honrarte a ti, Señor, porque solamente tú mereces la honra y la gloria. Señor, gracias porque estamos acá, Señor, en tu casa. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, como cantábamos, Señor, nos llene, Señor, nos controle nuestra mente, nuestro corazón, y que, Padre, al compartir esta palabra, Señor, que es tuya, seamos edificados, confrontados, Señor, movidos a tomar decisiones en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor, y te agradecemos por la bendición de estar acá en tu casa. Bendice a cada congregación, Señor, en diferentes lugares del mundo que están reunidos en tu nombre, en diferentes idiomas. Y mi Dios, gracias, porque aunque nos separa a lo mejor el idioma o geográficamente estamos separados, Padre, en Cristo todos somos el mismo pueblo y te alabamos y te bendecimos por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando del libro de Santiago. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 5. Es interesante que hablábamos al inicio de esta serie de prédicas sobre que cada persona cuando toma decisiones en su vida tiene que entender en primer lugar que cada decisión que tomamos es nuestra responsabilidad y que también las consecuencias que vienen en esas decisiones también son nuestra responsabilidad. Podemos echar la culpa a quien queramos, al clima, al gobierno, a la gente, pero al final de cuentas quienes sufrimos las consecuencias de las decisiones que tomamos somos nosotros. Y Santiago entonces nos introduce en este pasaje, ya usted vio del versículo 2 hasta el versículo 4, dice que cuando nos hallamos en diversas pruebas, que tenemos que tener una actitud de gozo, de confianza en Dios, y dice que la paciencia va a producir su obra completa en nosotros y que Dios nos va a llevar a hacer lo que realmente Él quiere que seamos. Dice para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Ese es el plan de Dios. Pero claro que en ese punto, del punto A al punto B, donde Dios nos quiere llevar, va a haber momentos en nuestra vida donde va a haber crisis, problemas. Y Dios quiere armarnos, quiere capacitarnos para poder tomar las decisiones de una manera correcta. Y aquí en el capítulo 1 de Santiago, versículo 5, Santiago nos introduce al tema de la sabiduría. Y él dice en este pasaje, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces Santiago nos habla en este pasaje de la sabiduría, y una pregunta que surge entonces, ¿qué es la sabiduría? Porque todos queremos ser sabios y a veces vemos personas que tienen mucho conocimiento, decimos esa persona es una persona sabia, y sí tiene que ver con eso, pero desde el punto de vista bíblico, la sabiduría o el ser sabio es el conocimiento puesto en práctica, es decir, no se trata de cuánto yo sé, sino de cuánto de eso que sé pongo en práctica. Porque usted, por ejemplo, cuando va a un médico, usted puede ver todos los títulos que tiene el médico, pero eso, y aunque eso es importante, lo que usted quiere saber es cuánto práctica tiene ese médico. Porque si ese médico, por ejemplo, lo va a operar a usted, no sé, a lo mejor de los riñones, y usted es el primer paciente, como que usted duda de dejarse operar de esa persona, porque aunque tiene mucho conocimiento, pero nunca ha puesto ese conocimiento en la práctica, y es lo mismo, ¿verdad? Si usted dice voy a ir al aeropuerto a tomar un avión, pero el piloto es su primer vuelo comercial que va a tomar, usted lo piensa, ¿verdad? Puede tener todos los títulos que quiere, todo el conocimiento, pero no es lo mismo el conocimiento que la práctica. Y Santiago por eso nos habla de la sabiduría, que es realmente el conocimiento traducido en acciones en nuestro diario vivir. Y Dios quiere que entendamos que cuando vamos pasando en los problemas de la vida, la sabiduría es clave. Y Dios dice que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es reconocer que no lo sabemos todo. O sea, no lo sabemos todo, hay cosas que no sabemos. Por eso Él dice, Santiago, dice, y si alguno de vosotros, dice, Él lo dice como de una manera informal. No dice, todos ustedes que no tienen sabiduría. Sino que Santiago nos quiere llevar a la reflexión. Porque a veces si nosotros no nos reconocemos que no sabemos todo, no vamos a buscar ayuda de Dios. Si pensamos que todo lo tenemos, que ya todo lo conocemos, entonces realmente no vamos a buscar la ayuda. Y mire, el tema de la sabiduría no tiene que ver con edad. Hay una persona que puede ser de 80 años y ser un necio, ser una persona necia desde el punto de vista bíblico. Mira lo que dice la palabra, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. La edad no importa,
Porque a veces uno ve a una persona anciana y dice, oh, esa persona debe ser muy sabia. Pero vea lo que dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13 nos advierte que la edad no es garantía de que la persona sabe todo. Mira lo que dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. O sea, la persona puede tener mucho tiempo, mucha vida, mucha experiencia en el día a día, pero es una persona que cuando le vas a dar consejo no te acepta porque piensa que todo lo sabe. Es una persona que no te acepta ningún consejo. Ahora, incluso no importa qué tanto títulos o tanto conocimiento tenga, porque una persona realmente donde se muestra que tan sabio es en su vida es como usa la lengua. Santiago lo menciona un poco más allá, que la lengua nos domina. Y a veces una persona puede tener mucho conocimiento, pero en el momento de la crisis donde se demuestra cómo es realmente la persona de acuerdo a cómo usa la lengua. Vea conmigo por favor en Proverbios capítulo 17. Proverbios 17, versículo 27 y versículo 28. Porque una persona te puede decir, yo soy sabio, mira, tengo tanto conocimiento. Sí, pero cuando tú le escuchas hablar a esa persona, en medio de la crisis, la persona en lugar de quedarse callado, empieza a gritar, a reclamar, a señalar, a acusar, y no reconoce realmente que no lo sabe todo, hay un problema. Proverbios 17, versículo 27 y versículo 28. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. O sea, a veces en la sabiduría que Dios nos da hay que quedarse callado. ¿Qué hacía Jesús cuando lo estaban acusando? Dice la palabra que callaba. ¿Estaban en lo correcto la gente que lo acusaba? No, estaban equivocados. Pero Jesús se cayó, dice la palabra, dice, como oveja fue llevada al matadero. Se enmudeció, o sea, Jesús no se puso a defenderse delante de la gente. Él sabía realmente que era lo correcto. Y sabía que ponerse a discutir con esas personas que eran necias no era lo adecuado en ese momento. Él estaba en lo correcto, pero se cayó. Entonces, una persona sabia sabe cuándo callarse. Y qué difícil es callarse, hermano. Qué difícil es quedarse con la boca callada cuando te están atacando, te están diciendo cosas que son a lo mejor mentiras y tú quieres defenderte. Callarte es parte de lo que Dios espera que realmente seamos como gente sabia. Y mire, uno de los detalles a veces que nosotros tenemos en la iglesia, la idea es que una persona que está en cierto ministerio, el ministerio es una señal de que es sabio. Pero hermano, habemos pastores necios. Hay ancianos necios, hay miembros de la junta necios, hay maestros necios. Yo me acuerdo hace muchos años, yo era un joven en ese tiempo y tenía un maestro de líder de jóvenes y una vez él estaba dando una enseñanza y yo me acuerdo que le digo, oiga, pero la Biblia dice algo diferente de lo que usted está diciendo. Y esa persona me llevó a los ancianos por rebelde, porque digo, él no se somete a lo que yo le estoy enseñando. Le digo, pero es que la Biblia dice diferente, usted está enseñando algo que no es bíblico. Entonces a veces una persona puede tener todo el conocimiento y pensar que por el ministerio que tiene ya él es sabio. Y fíjese que usted puede ir a la Biblia, el caso de Saúl, por ejemplo. Saúl era un rey, pero Saúl, cuando Dios le dio órdenes específicas de lo que tenía que hacer, ahí en Samuel 15 dice la palabra que Dios declara que Saúl es una persona arrogante, una persona rebelde, porque hizo las cosas según su propio criterio. Uno dice, bueno, es un rey, tiene que ser una persona sabia. Lo mismo Samuel. Samuel, uno dice, wow, Samuel era un profeta, un vidente. Dios le hablaba a Samuel directamente, claro. Pero Samuel como padre fue un fracaso. Porque Samuel, a pesar de andar ministrando a todo el pueblo, se le olvidó que sus hijos estaban haciendo cosas que eran inadecuadas. Y a pesar de eso, Samuel tomó la decisión de ponerlos como jueces, a pesar de que ellos andaban mal. Entonces una persona puede tener un tremendo ministerio y no por eso significa que es una persona sabia. Así que necesitamos reconocer, no lo sabemos todo. Dígalo conmigo, por favor. No lo sé todo. Dígale a la persona que está a la par suya así, oye, mi amor, no lo sé todo. Yo sé que la esposa le va a decir, ya lo sabía. No, pero también usted como esposa, dígale al esposo, mi amor, fíjate que no sé todo. Él se le va a quedar viendo de verdad. Proverbios 12:15
dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Bueno, a todos nos cuesta reconocer que no lo sabemos todo, que tenemos limitaciones. Entonces cuando Santiago dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, nos está diciendo, mira, la primera cosa que tienes que hacer es reconocer que no lo sabes todo, que necesitas que alguien más te ayude del exterior. Por eso necesitamos buscar esa sabiduría a Dios, porque dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? No dice que tiene que lamentarse, ay, yo realmente tengo tanto interés en cambiar las cosas, pero no tengo inteligencia, ay, pobre de mí. No, dice que cuando yo reconozco que no tengo la sabiduría, ¿qué tengo que hacer ahora? Pedirla. O sea, yo puedo saber que no lo conozco todo, que no sé todo, pero eso no me ayuda completamente. Si yo realmente sé que no sé todo, pero me quedo en ese estado, no cambié nada. Tengo que dar el siguiente paso de ir y pedir ayuda, de ir a pedir la sabiduría que solamente Dios realmente lo tiene. Ahora, nosotros a veces podemos pedir incluso sabiduría o consejo en una persona que supuestamente nosotros es sabia, pero puede ser una persona equivocada. Ahí en Primera de Reyes capítulo 12, no lo busque, le voy a contar cómo es el contexto ahí. Primera de Reyes capítulo 12, está Roboán, que era un rey joven. Roboán fue el hijo de Salomón, él quedó como rey después de Salomón. Recuerden que Salomón fue un hombre sabio, a pesar de que su sabiduría no le sirvió de mucho porque hizo muchos errores delante de Dios. Pero Roboán, siendo un joven, un día llegan la congregación de toda Israel y le dice, mira, tu papá fue muy estricto con nosotros, nos puso muchos impuestos y realmente estamos agobiados con tanta cosa, porque usted sabe que Salomón hizo muchas edificaciones de oro y muchas cosas bonitas, pero realmente no era él el que pagaba, era el pueblo. Y el pueblo estaba cansado de tanto impuesto y de tanta opresión de parte de Salomón. Y entonces vienen donde Roboán, que es el hijo de Salomón, y le dice, mira, tu papá nos presionó mucho con los impuestos, bájale un poquito. O sea, sé consciente con nosotros y te vamos a servir toda la vida. Entonces Roboán le dijo, bueno, váyanse y en 3 días regresan y les voy a tener una respuesta, voy a pedir consejo. O sea, Roboán toma la actitud correcta de ir a buscar consejo con otras personas, porque reconoce que no lo sabe todo. Pero entonces Roboán llama a todos los ancianos del pueblo, que son la gente ya que tiene mucha edad, y les dice, mira, pasa esto y esto, ¿qué debo de hacer? Y los ancianos le dan un consejo, le dicen, mira, lo que tú tienes que hacer es decir al pueblo, bueno, yo voy a cambiar las cosas, les voy a rebajar los impuestos, porque entiendo que están en una situación difícil. Pero Roboán se les queda viendo y dice, no estoy tan contento con esa solución. Entonces se va y reúne a todos los jóvenes con los que él había crecido y les hace la misma pregunta. Y ellos le dicen, diles a la gente que te vino a pedir que le bajara los impuestos. Un dedo pequeño mío es más grueso que el lomo de Salomón. Si él los picó con impuestos, yo lo voy a picar con escorpiones. Entonces cuando el pueblo llega a pedir la respuesta a Roboán, Roboán le responde así, le dice, no, si mi papá les metió impuestos, yo le voy a meter doble y triple de impuestos. Y cuando Roboán dice eso, que recuérdese, el consejo de los ancianos era el correcto. Pero él decide buscar consejo con los jóvenes y él decide seguir ese consejo. Y cuando la congregación escucha ese consejo, ahí la nación se divide en 2. Ahora, tenemos que tener cuidado. Yo puedo reconocer que no lo sé todo, pero tengo que tener cuidado a quién le pido consejo. Tengo que tener mucho cuidado. Yo he escuchado gente dando consejo hace muchos años. Yo espero que no esté viendo la hermana este mensaje, pero hace muchos años mi esposa estaba en una consejería. No era consejería, era como unas charlas para matrimonio. Porque habían varias de las muchachas de ahí al seminario que se iban a casar. Y entonces estaban con una hermana ya, pues tenía sus años, tenía ya hijos, ya estaba casada ella, que estaba dándole consejería. Y yo no sé, ese día llego temprano y estaba afuera de chismoso, escuchando lo que ella les estaba diciendo. Y escucho cuando ella les dice claramente, mire, esposa de pastor, le dice a ella, miren muchachas, el matrimonio es bonito. Y la Biblia dice que el hombre es la cabeza. Yo dije afuera, amén. Pero la mujer es el cuello. Y la cabeza hace lo que el cuello dice. Mire, bien bíblica.
Me dice Adriana, yo no vuelvo con esa hermana. Ahora, el consejo mezclado, verdad y mentira, es peligroso. Tenemos que tener cuidado con quién pedimos consejo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, sí, yo reconozco que no lo sé todo, pero tengo que tener cuidado cuando voy a ir a buscar el consejo de alguien. De hecho, la Biblia nos dice que hay dos tipos de sabiduría. Y tenemos que saber si la persona que nos va a dar consejo, cuál tipo de sabiduría tiene. Existe lo que se llama la sabiduría humana y sabiduría divina. Vaya conmigo, por favor, aquí en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Vea cómo el apóstol Pablo nos enseña que hay gente que nos habla con sabiduría humana y hay gente que nos habla con sabiduría divina, algo que viene de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Cuando una persona te dice, yo pienso que, hay que tener una luz de alerta. Es diferente cuando una persona te dice, mira, la palabra dice, Dios dice. Es diferente. Entonces aquí en 1 Corintios 2, versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación, dice Pablo, fue con grandes palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino la de Dios, hermano. Cuando una persona que tiene años en el Evangelio te da un consejo, compáralo con la Biblia. Porque muchas veces lo que la persona te va a dar es un consejo personal. Yo creo que, pero ¿qué dice la Biblia? Muchas veces los consejos que nos dan es algo que no tiene que ver nada con la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Job capítulo 12, versículo 13 se los leo. Dice, con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. O sea, es de Dios, hermano. Yo tengo que buscar qué es lo que Dios dice. Proverbios 16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La sabiduría nos evita tomar malas decisiones. Tengo que tener cuidado. Sí, yo reconozco que no lo sé todo, pero ahora la pregunta es, ¿a quién le voy a pedir sabiduría? Santiago lo dice. Si alguno de vosotros tiene sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. O sea, yo tengo acceso a pedirle a Dios, pero yo tengo la opción de a quién le voy a pedir realmente la sabiduría, sea a Dios o a alguien más. Porque recuerda, si yo puedo estar rodeado de personas que pueden saber muchas cosas, pero yo tengo que buscar la sabiduría de Dios. Pídala a Dios. O sea, es un ofrecimiento, pues. Dios te ofrece la sabiduría, pero es decisión nuestra si la pedimos o no. O sea, no me venga a decir, no, es que yo oro a Dios y no me da respuesta. Hermano, muchas veces la respuesta de Dios para nuestras oraciones es un no. Y esa es sabiduría de Dios, porque Dios dice, no lo hagas, te va a ir mal. Y nosotros somos así por naturaleza humana, de que queremos hacer las cosas según nosotros pensamos, y después cuando nos va mal, he escuchado mucha gente que me ha dicho, mire, pero yo pensé que era la voluntad de Dios. Entonces se da cuenta, hay que tener mucho cuidado en lo que decimos, porque a veces podemos estar usando el nombre de Dios en vano al decir que yo pensé que era la voluntad de Dios y no era esa voluntad. Entonces tenemos que tener cuidado. En Colosenses capítulo 1, versículo 9. Vea la oración que hace Pablo aquí, hermano, porque mire, si nosotros somos sabios, vamos a evitar de meternos un montón de problemas. Mire, hermano, a veces, imagínense en las relaciones sentimentales, cuando uno está enamorado, uno no ve, hermano, a la otra persona. Yo he conocido parejas donde ya sea él o ella es grosero con el otro, le falta respeto delante de los demás. Y a veces cuando tú hablas con el muchacho o la muchacha que es abusada, le dice, oye, pero esa muchacha te maltrata. Y el muchacho dice, no, ya va a cambiar, Dios la va a cambiar. O el muchacho dice, no, ya Dios la va a cambiar, o yo la voy a cambiar. Y se meten a tomar una relación, se meten en una relación donde saben que ya en ese momento la persona les está demostrando cómo es. Oye, si siendo novios, o como lo llaman en su país, si usted es pololo, no sé cómo le llaman en su país, cuando son novios, ¿cómo le llaman? En Colombia, ¿cómo le llaman? Novios. En Chile, pololo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Se da cuenta? Depende cómo sea. En otros países den otras cosas, pero mejor no lo digamos. Pero mire,
En ese momento la persona no entiende, hermanos, está enamorada. O sea, lo ve perfecto. Yo he conocido mujeres que el hombre es borracho, borracho. Y la mamá le dice, mija, ese hombre no te conviene borracho y mujeriego. No, yo lo voy a cambiar. No, hermano, después sigue siendo tan borracho y tan mujeriego como era antes. Pero como ella piensa que todo lo sabe, no hace caso. Por eso el apóstol Pablo aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, hermano, mire, hay que orar para que Dios nos dé sabiduría. Porque cuando usted y yo tomamos decisiones, hay decisiones que no se pueden cambiar. No se pueden cambiar. Hay decisiones que ya usted decidió meterse en una situación. Hay cosas que ya no se pueden cambiar. Hay gente que dice que lo único que no se puede cambiar es la muerte. Pero hermano, hay gente que tomó decisiones en su vida que después se pasan lamentando toda su vida. Hace muchos años conocí a una hermana en otra iglesia. Y esa hermana después de una predicación vino con nosotros a hablar. Y estaba tan, pero tan mal, ella lloraba y lloraba y decíamos, pero hermana, tranquilícese, tranquilícese, ¿qué le pasa? Y ella decía, hace algunos años tomé una decisión que hoy todavía me sigo arrepintiendo, hay noches que no duermo, pensando todavía en eso que hice, porque alguien me aconsejó que lo hiciera. Y yo le digo, ¿pero qué es? Díganos. Me dice, es que yo salí embarazada de mi novio. Y estando embarazada aborté. Y fui, me dice, al médico. Y el médico me dice que no puedo tener hijos. ¿Qué hace con uno en eso, hermano? Una decisión de un momento. Me dice, y ahora mi esposo me dice, ya no quiere estar conmigo porque él quiere hijos y yo no puedo darle hijos. Por una mala decisión, porque le hicieron una práctica de un aborto, ya el niño estaba bien formado y le dañaron algo adentro. Una decisión, hermano, mala decisión en ese momento por seguir el consejo de alguien que le dijo, no hazlo, esa es tu vida, eres tan joven, no puedes desperdiciar tu vida por un bebé. Y ahora, estar con esa crisis. Entonces tenemos que tener cuidado. Y por eso Santiago, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que orar unos por los otros. Y fíjense, a veces podemos tomar usted y yo decisiones en nuestra vida porque ya queremos salir del problema. No importa, la cosa es salir de la situación. Entonces podemos tomar las decisiones movidos porque queremos que la situación o la prueba simplemente se termine. A veces tomamos decisiones porque alguien más lo dice o porque yo creo que es lo correcto. Recuérdense, cada decisión que ustedes tomamos somos responsables de esa decisión. Entonces, ¿qué dice Dios en este pasaje de Santiago, versículo 1? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y dice, ya se lo pedí, fantástico. Pero luego que dice, el cual da a algunos, hermano, a todos. Es decir, que usted y yo no tenemos sabiduría, no es porque Dios no quiera darme, es que porque yo no le quiero pedir. O sea, Dios nos da a todos. Y es interesante, pero cuando habla aquí de dar, significa que Dios nos da sin distinción. O sea, Dios a ninguno le niega, hermano. A ninguna persona. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, y menciona más adelante en el versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Versículo 11, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Bueno, Dios está ahí dispuesto a darme. Yo tengo que bajarme de mi pedestal, reconocer que no lo sé todo y reconocer que el único que sabe las cosas es Él. Ir y pedirle. Decirle, Señor, mira, soy fulano de tal. No sé qué hacer en esta situación. No tengo ni la mejor idea. Mira, a mí me ha pasado muchas veces. A veces hemos estado en consejería con alguien y mientras la persona está hablando, a veces son situaciones bien delicadas. Y a mí me ha pasado de que me pongo a orar y decirle, Señor, no tengo ni idea qué decirle. No se me ocurre, no se me vea ningún versículo que decirle. Porque a veces el mejor consejo que tú puedes dar es quedarte callado.
Pero a veces, más que todos nosotros los latinos, somos muy dados a inventar lo que sea con tal de no quedar mal. Yo les contaba la otra vez de ese experimento que hicieron en un país de Latinoamérica, que le estaban preguntando a la gente en la calle, le decía, la periodista le decía, oiga, ¿qué mensaje le quiere dar usted a los albañiles que están reparando la capa de ozono? Y toda la gente se quedaba viendo y dice, no muchachos, échenle ganas. Ya dije dónde es la entrevista, ¿verdad? Échenle ganas porque ustedes pueden, claro que sí se puede. Pero hermano, la capa de ozono es gas. Pero como no sabemos, damos cualquier respuesta porque no queremos quedar mal. En otro país hicieron otro experimento y lo hicieron con hombres específicamente. Empieza la entrevistadora y le dice, oiga, al hombre cualquiera que iba pasando, ¿y usted ya se hizo el Papá Nicolau? Y el señor se le queda viendo y dice, fíjese que no, creo que voy a hacer una cita. ¿Eh? Porque no queremos quedar mal, hermano. Cuando no se sabe, no se sabe. ¿Sabes decir? No, ¿sabes qué? No sé. O sea, todos tenemos acceso a la voluntad de Dios, a la sabiduría de Dios, pero si yo no reconozco que necesito esa sabiduría, no la voy a buscar. Ahora, Dios le da a cualquiera sin importarle quién sea. Dice que nos dará a todos abundantemente. O sea, que tú le dices, Señor, dame un poco de sabiduría, Dios te da el montón. Porque Dios sabe que de esa sabiduría puede depender una buena o una mala decisión que tomamos. O sea, prácticamente lo que está diciendo acá es que Dios nos da desinteresadamente. O sea, Dios me da porque a Dios le place. Es como cuando, por ejemplo, usted es esa persona que le gusta cocinar. Llega a su casa y usted le sirve un poco de comida y esa persona le dice, oye, esta comida está rica. Y le dice, oye, no tienes más ahí que me des. Y usted le sirve otro plato, usted como cocinera se siente, wow, mira, le gusta mi comida. Así es Dios. Cuando le pedimos, dice, ahí te va, doble o triple para que tengas más sabiduría de la que me pediste, porque quiero que te vaya bien. O sea, Dios me va a dar abundantemente y dice, y sin reproche. O sea, que Dios no se molesta cuando venimos una y otra vez a pedirle. Yo no voy a decir, ay, ya viene otra vez este fulano. Imagino que Dios en el cielo está diciendo, a ver, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Que venga, que se anime, que venga. Yo quiero darle la sabiduría. Dios está esperando en el cielo que vengamos realmente a Él. Pero tenemos que tomar nosotros la decisión. Ahí no le molesta realmente darnos la sabiduría. Dios quiere realmente darnos todo aquello que está ahí delante de nosotros. Para Él es importante que lo hagamos. A Dios no le molesta realmente que estemos haciendo esa insistencia. Mire, y quiero aclararle algo. Muchas veces usted y yo pensamos que el pedir sabiduría a Dios tiene que ser en referencia cuando vamos a tomar una decisión seria en nuestra vida. No, para el día a día, hermano. Fíjense que me puse a investigar en la Biblia en qué momento Dios hablaba de sabiduría. Y es interesante. Pero Dios espera de cuando usted esté en su trabajo. Si usted, por ejemplo, es un, no sé, pintor, está pintando una casa, usted le puede decir a Dios, aún en ese momento, Señor, dame sabiduría, ¿cómo mezclar la pintura para hacerlo bien? Usted es chofer de carro, Señor, ayúdame, ¿por dónde me voy realmente para hacer las cosas así tan sencillas? Vaya conmigo, por favor, a Éxodo, capítulo 31, para que usted vea que para Dios en toda área de nuestra vida quiere estar metido. Que si vamos a cocinar, que usted diga, Señor, ¿qué voy a hacer ahora de cena? Yo sé, la mayoría de mujeres, la cosa que más les martiriza es que van a cocinar. Órele a Dios, ¿no se le había ocurrido eso? Dígale, Señor, ¿qué voy a cocinar? Dame el menú para la semana. Porque mire lo que dice Éxodo 31, versículo 1 al 3. Mire, el arte es algo donde Dios puede darnos sabiduría. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri, y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. En toda arte, dice la Reina Valera. Éxodo 35, vea lo que dice, por favor. Éxodo 35. Es impresionante porque yo decía, wow, Señor, de verdad que es en cada área, no solamente cuando estamos en una crisis, porque a veces pensamos que tenemos que orar a Dios solamente cuando estamos en una crisis, pero aquí en Éxodo 35, que el Señor nos enseña que aún en las cuestiones de la vida diaria, en el trabajo, en cualquier situación, Dios quiere que lo tomemos a Él en cuenta. 35, versículo 25,
y 26. Vea lo que dice ahí. Dice, además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura y carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra puesto. Dice, pero hermano, ¿cómo yo voy a estar hablando a Dios, Señor? ¿Cómo voy a hilar el pelo de cabra? Hermano, estas mujeres eran sabias. Estas mujeres le pidieron a Dios dirección de cómo tenían que hacer, porque ellas entendieron que Dios quería las cosas bien hechas. Mira lo que dice el versículo 30, ahí mismo en el capítulo 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Tremendo. O sea, cada persona que estaba trabajando en el templo, Dios le dio sabiduría para que hiciera las cosas bien. Cuando usted va a cocinar, dígale, Señor, dame sabiduría para que estos frijoles me queden ricos. Y usted dirá, ay hermano, no hermano, Dios quiere meterse en todo nuestra vida. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no consultamos a Dios cuando estamos frente a una decisión importante? Porque las decisiones del día a día no lo tomamos en cuenta. Porque pensamos que nuestra vida es nuestra. ¿No ha escuchado usted que la Biblia dice en 1 Corintios 6 que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios? Todo, hermano. Cuando viene aquí el baterista, Señor, dame sabiduría para hacer bien los toques. El que toca el bajo, Señor, dame sabiduría para acordarme de todos los tonos que voy a hacer. El que va a predicar, Señor, dame sabiduría para que no dé palabra mía, sino palabra tuya. El que va a enseñar la escuela dominical a niños, Señor, dame sabiduría para impactar a través de tu palabra la vida de los niños. Cada detalle de nuestra vida, Dios sigue diciendo hasta el día de hoy, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él la va a dar abundantemente y sin reproche. O sea, Dios espera que usted y yo lo incluyamos en cada área de nuestra vida. No hay trabajo que sea menos. Hace algún tiempo nos tocó a nosotros hacer con otro compañero un trabajo en una empresa. Había un muro que era como unos 20 metros de alto y el muro era de bloque y cada bloque tenía un pie de ancho por 1,5 pies de largo. Eran pesadísimos. Y cuando vemos las paredes había que quitar habían 2 puertas normales y había que quitar el muro de en medio y poner una pieza de metal. Hermano, cuando yo vi eso, dije, esto aquí nos matamos. Pues ¿qué puede hacer usted? Ponerse casco con eso. Si esas cosas pesan mucho realmente, porque eran más o menos 50 libras cada bloque. Y en ese momento decirle, Señor, danos sabiduría para saber cómo hacer esto. Porque le veíamos de un lado para otro en nuestro criterio, nuestra manera de ser. Y mire, poco a poco Dios nos fue dando los pasos. Nos tardamos 2 días en hacer ese trabajo. Cuando terminamos todo y le tomamos fotos, decimos, Señor, gracias. Gracias, porque a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido hacerlo así, sin tener ningún peligro, sin tener ningún accidente. O sea, cada detalle de nuestra vida, Dios dice, no me uses, no me busques solamente cuando vas a tomar decisiones grandes en tu vida. No, inclúyeme, búscame en sabiduría en el día a día. Déjame ser parte de tu vida diariamente. Ahora recuérdense, la invitación está ahí. Si yo reconozco que no lo sé todo, bueno, ya sé dónde ir. Ya sé que tengo que ir al Señor. Tengo que buscar a través de su palabra la sabiduría que solamente Dios nos puede dar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, qué tremendo saber que tú eres un Dios sabio, que todo lo conoces. Y Padre, toda esa sabiduría, todo ese poder, Señor, toda esa capacidad impresionante que tú tienes, Señor, de saber todas las cosas. Porque tu palabra dice que tú eres el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe. Tú has puesto a nuestra disposición tu sabiduría, Señor, para que podamos realmente, Señor, hacer las cosas que te glorifiquen a ti. Tanto lo pequeño como lo grande. Tú quieres, Señor, que te honremos. Tú quieres que te glorifiquemos. Tú quieres que busquemos realmente, Señor, el
el día a día, el poder incluirte a ti en cada área de nuestra vida. Señor, gracias. Porque para ti esas situaciones pequeñas de nuestra vida son importantes, Señor. Tú no nos vas a decir que quieres que te pidamos sabiduría solamente en las cosas grandes de nuestra vida. No, tú quieres que te incluyamos en el día a día, Señor. Y Señor, te damos gracias porque tú que eres el alfa y el omega, Señor, el principio y el fin. Tú, Señor, quieres que te tomemos en cuenta y que nos dejemos gobernar, Señor, nuestra vida a través de poder buscar tu rostro cada día, Señor. Ayúdanos a entender que nosotros no podemos, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestras limitaciones. Ayúdanos a reconocer que nosotros no lo sabemos todo. Que nuestro orgullo sea puesto a un lado, Señor, y que realmente podamos depender de ti. Amado hermano, yo no sé cuál es la necesidad que tú estás pasando en este momento, ni cuáles las decisiones o situaciones que vas a enfrentar en tu vida en esta semana. Pero hoy Dios quiere que lo tomemos en cuenta. Dios quiere que realmente lo busquemos a Él. Dios no quiere que lo dejemos encerrado en estas cuatro paredes. Dios quiere caminar en el día a día con nosotros. Señor, queremos que tú gobiernes nuestra vida. Y amado hermano, esto es personal. Dios nos ha hablado, pero cada uno de nosotros tenemos que dar una respuesta a Dios. Ahí donde está, dile, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero que seas parte, Señor, de cada decisión que tome en mi vida, sea pequeña o grande. Ayúdame, Señor, a honrar tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.